Nadie lo vio venir. En el solemne silencio de finales de mayo de 2025, mientras el Vaticano apenas comenzaba a ajustarse al ritmo de un nuevo papado. Con el Papa León XIV recién instalado en el trono de Pedro, ese mismo silencio fue quebrado por un eco atronador que sacudió los salones de mármol de la Santa Sede. El cardenal Luis Antonio Tagle, conocido primero como un amable pastor de Asia y luego erigido como un imponente símbolo de esperanza progresista bajo el Papa Francisco, tomó una decisión tan radical, tan profundamente inesperada, que incluso los cardenales más veteranos se detuvieron, atónitos, sin poder dar crédito a lo que veían. No sonó ninguna trompeta, no hubo ningún comunicado de prensa, ni una sola cámara que lo registrara. Y sin embargo, la decisión fue tomada, y el Vaticano reaccionó con una inmediatez pasmosa. Fuentes internas de la curia susurraron sobre una reunión convocada sin previo aviso, sobre una caminata solemne, sobre un único y simbólico gesto que alteró el peso espiritual de siglos enteros. Y no fue un acto meramente ceremonial, fue algo profundo. Su impacto no viajó a través de la doctrina, sino a través del espíritu mismo de la Iglesia, de su memoria colectiva, de las heridas que han permanecido abiertas por décadas de silencio, de escándalo, de secretos y de un profundo agotamiento espiritual. Lo que el cardenal Tagle hizo no fue estruendoso en sonido, pero fue un trueno en el cielo. Entró en la capilla de San Juan, un lugar deliberadamente humilde, bañado en sombras y alejado de la magnificencia de las grandes basílicas. Allí, extendió un paño blanco, bordado no con hilos de oro, sino con las palabras que atraviesan la historia, ecce homo, hi aquí al hombre. Luego, se arrodilló durante horas, sin cámaras que lo filmaran, sin una invitación pública, pero la noticia, sin necesitar alas, voló más rápido que la luz en esa ciudad sagrada. Cardenales, obispos, guardias suizos, sacerdotes y seminaristas acudieron en un flujo constante. Algunos permanecieron en silencio, observando desde el fondo, otros se le unieron, hincando sus propias rodillas en el suelo, y otros se alejaron, confundidos, sin comprender el significado de aquel acto. Lo que siguió fue un caos camuflado en reverencia. Las líneas telefónicas de las oficinas vaticanas se encendieron. Los mensajes corrían apresurados entre secretarios y arzobispos. Las preguntas llovían desde cada rincón de la iglesia. ¿Acababa de renunciar? ¿Era una forma de protesta? ¿Estaba el cardenal Tagle lanzando un llamado a toda la iglesia? Pero él no pronunció ni una sola palabra. Y ese silencio se convirtió en un rugido, porque detrás de aquel acto radical se escondía una tormenta de tensión acumulada. Apenas unos días antes, el 25 de mayo, el Papa León XIV había nombrado al cardenal Tagle cardenal obispo de Albano, un título honorífico, sí, pero también uno de inmenso peso espiritual, un rol que históricamente alinea a los cardenales con el corazón mismo del papado. Se suponía que sería un gesto para señalar la unidad. En cambio, se convirtió en el detonante de un mensaje que trascendió la política y los siglos de jerarquía. La Iglesia está en peligro, y no por una amenaza externa, sino desde su propio interior. El propio cardenal Tagle, al reflexionar públicamente sobre la elección del Papa León XIV días antes, ya había insinuado algo más profundo. Lo llamó un momento lleno de santa resignación y santo temor. Una frase que muchos habían pasado por alto, pero que ahora resonaba con un significado profético. No se trataba solo de obediencia, se trataba de aceptar una carga. Y los rumores no hicieron más que crecer. Fuentes cercanas a la Santa Sede comenzaron a sugerir que el cardenal Tagle tenía acceso a ciertos documentos sellados del último pontificado. Revelaciones que, si se hicieran públicas, podrían desenterrar una oculta corrupción financiera, cuestionables acuerdos diplomáticos y casos de abuso enterrados durante mucho tiempo, jamás abordados formalmente. ¿Era su silencio una advertencia? ¿O algo peor, una protesta camuflada en un acto de devoción? Los muros del Vaticano ya vibraban con especulaciones. ¿Estaba el cardenal Tagle asumiendo un nuevo rol como reformador,
¿O estaba retrocediendo por la desilusión? Y aún había más. Varias fuentes internas afirmaban que Tagle se había resistido recientemente a una directiva de alto nivel. Una medida que había causado una tensión visible entre él y ciertos funcionarios de la curia alineados con facciones más tradicionales. La directiva en cuestión, supuestamente, era una reasignación de autoridad espiritual que marginaría voces como la suya. Todo bajo el pretexto de una reestructuración administrativa. Pero Tagle no habló, rezó. Y al hacerlo, habló con más fuerza que nunca. Los más devotos lo ven como una santa rebelión, no en contra de la Iglesia, sino por la Iglesia, en contra de aquello en lo que se ha convertido en sus pasillos más oscuros. Otros temen que esté sentando las bases para una medida aún más radical. Algo que podría dividir a la curia entre los progresistas que buscan una renovación genuina y los defensores del statu quo que prefieren el manto del silencio. Hasta hoy, no ha habido comentarios oficiales de la oficina de prensa del Vaticano, pero en privado. Muchos confirmaron que las reacciones fueron inmediatas. Cardenales exigiendo claridad, otros apresurándose a reafirmar su apoyo, y algunos incluso pidiendo una investigación disciplinaria. Pero el pueblo, el verdadero pueblo de Dios, está escuchando. Vídeos de peregrinos, fotos de seminaristas e incluso bocetos de artistas locales inundan las redes sociales católicas. Imágenes de una figura solitaria arrodillada bajo el crucifijo, con una vela parpadeante a su lado. Las palabras, Ecce Homo, grabadas en manos temblorosas bajo sus brazos cruzados. En la era de los medios globales, ese momento se ha vuelto viral, no como una tendencia pasajera, sino como un estremecimiento en el corazón de la Iglesia. Un sacerdote en Manila susurró, esto no era política, era profecía. Una monja en Roma lloró, diciendo, finalmente, alguien se ha acordado del Cordero. Pero otros no están en paz. Lo llaman manipulación, una maniobra, un mensaje de división disfrazado de santidad. Temen que pueda socavar al nuevo papado antes incluso de que comience a respirar. Y en las sombras, la pregunta persiste, ¿qué hará ahora el Papa León XIV? Él ya había elogiado a Tagle antes. Una vez lo llamó, un hombre de profundo corazón y conciencia tranquila. Pero con todo el Vaticano ahora en movimiento, el Santo Padre debe decidir. ¿Seguirá el llamado silencioso de Tagle al arrepentimiento y la renovación? ¿O lo interpretará como un desafío a su autoridad? Es tarde, pero el fuego apenas comienza a extenderse. Las campanas no habían sonado. El calendario vaticano no anunciaba ninguna fiesta, pero el cielo había programado algo. Y les gustara o no, la Iglesia estaba siendo convocada a ser testigo. Incluso mientras el sol de la mañana proyectaba suaves rayos dorados sobre la cúpula de San Pedro, dentro de los muros del Vaticano se sentía un frío. Los cardenales se reunían en rincones silenciosos, con papeles que crujían en manos ansiosas. Algunos susurraban desafiantes, otros murmuraban la palabra reforma, como si fuera una amenaza. Pero nadie, absolutamente nadie, podía ignorar lo que acababa de suceder, porque Tagle no había pedido permiso, no había consultado a un concilio, no había emitido una declaración, había dado un paso tan profundamente arraigado en la oración, tan empapado en un santo desafío, que rompió el refinado y predecible ritmo del protocolo romano. ¿En qué consistió exactamente este acto? Algunos decían que era una renuncia silenciosa al poder, a la pompa, a la política. Otros, que era un desafío directo a la obsesión de la Iglesia por el control. Algunos incluso temían que fuera el preludio de algo mucho mayor, algo que obligaría a la Iglesia a confrontar la verdad que más teme. Pero todos coincidían en una cosa, era radical, y la reacción fue instantánea. En cuestión de horas, circulaban cartas. Cardenales que antes elogiaban la humildad de Tagle, ahora pedían una investigación. Un grupo selecto exigió una reunión de emergencia. Otra facción, silenciosa pero poderosa, envió mensajes privados de apoyo, negándose a hablar públicamente pero confesando en secreto.
hizo lo que todos desearíamos tener el coraje de hacer. Pero, ¿qué hizo exactamente? Según testigos presenciales, el cardenal Tagle, tras arrodillarse durante lo que algunos dicen que fueron más de 4 horas de silencio ininterrumpido, se levantó, salió descalzo de la capilla de San Juan, cargando un pequeño crucifijo. No era un objeto de oro ni mármol, sino solo de madera y alambre, el símbolo desnudo de la pobreza, el sacrificio y la verdad. Recorrió los pasillos del Palacio Apostólico, pasando junto a la seguridad, junto a las miradas curiosas, hasta llegar a las mismísimas puertas de la Secretaría de Estado, y allí, con manos temblorosas pero firmes, colocó el crucifijo contra la puerta de bronce, susurró, «Solo por Cristo», y se alejó. No fue un ruido fuerte, pero resonó más que un trueno. La puerta de la Secretaría nunca estuvo destinada a ser tocada por protestas. Es el centro neurálgico y administrativo de la Iglesia, el lugar donde se forjan tratos, se imparten instrucciones y se impone el silencio. Y sin embargo, un crucifijo permaneció allí, silenciosamente, sin explicación. Dentro, los monseñores se quedaron paralizados. El personal susurraba por teléfono. Los guardias suizos intercambiaron miradas atónitas. Incluso el aire pareció detenerse. Para muchos, fue una reprimenda. Para algunos, una súplica. Pero para quienes tenían ojos para ver, fue una declaración, una interrupción divina. Esa misma tarde, los rumores se dispararon. Algunos especularon que Tagle había recibido una visión. Quizás durante el cónclave, quizás durante la oración. Otros afirmaron haber visto documentos archivados bajo llave que contenían verdades ocultas sobre los enredos financieros de la Iglesia, sobre encubrimientos globales, e incluso resurgieron rumores del tercer secreto de Fátima cobrando vida en el presente. Y aún otros, los más cercanos al meollo del asunto, temían algo más profundo, que Tagle, simplemente, ya había tenido suficiente. Basta de silencio, basta de demoras, basta de sonrisas vacías que ocultan heridas profundas. Porque esto es lo que el mundo olvida. Tagle no es solo un hombre de títulos, es un hombre que una vez lloró públicamente por niños maltratados, que pasó noches en barrios marginales, que llevó la cruz a cuestas a pueblos asolados por tormentas, que denunció la hipocresía incluso cuando le costó favores. Y aún así, durante años, fue paciente, obediente, gracioso. Pero algo cambió. Quizás fue la muerte del Papa Francisco. Quizás fue lo que vio en la Capilla Sixtina mientras se contaban los votos. Quizás fue lo que escuchó en la intimidad de la oración. Fuera lo que fuese, lo impulsó a actuar, no a gritar, sino a ordenar con el silencio. Ahora el mundo observa, pero el Vaticano tiembla, porque hay un temor en el aire, y no es al escándalo, sino al despertar, un despertar que podría extenderse mucho más allá de Roma, a través de catedrales y claustros, de seminarios y bancos, sacudiendo a cada alma dormida que se ha acostumbrado a vivir en las sombras. Los partidarios de Tagle, obispos silenciosos, sacerdotes fieles, incluso laicos, ya están organizando lo que llaman vigilias ex homo en todo el mundo. Reuniones sencillas, sin discursos, sin política, solo velas, crucifijos y silencio. El mismo silencio que Tagle blandió como una espada. El mismo silencio que Tagle blandió como una espada. Pero no todos están contentos. Dentro de la congregación para los obispos, algunos temen que su influencia crezca demasiado rápido, que esté inspirando una especie de rebelión espiritual, que sus acciones estén moviendo a los fieles a exigir respuestas sobre abusos, sobre dinero, sobre justicia, sobre la verdad. Un cardenal, que pidió el anonimato, fue escuchado diciendo, esto podría fracturarnos. Está jugando con fuego sagrado. Pero, ¿y si no es su fuego? ¿Y si es el fuego del Espíritu Santo? Porque el fuego purifica, el fuego refina, el fuego revela, y eso puede ser lo que más los aterroriza, que la gente, los fieles comunes, estén comenzando a ver lo que hay detrás del velo,
que el mármol pulido y el hilo de oro ya no son suficientes para ocultar la decadencia. Que el nombre de Jesucristo se esté pronunciando de nuevo, no como una palabra litúrgica formal, sino como un grito vivo. Un grito que resuena en el silencio radical de un cardenal arrodillado que se atreve a creer que la santidad todavía importa. ¿Qué pasará después? ¿Hablará el Papa León XIV? ¿Será silenciado Tagle? ¿Se convertirá este acto en la chispa de la renovación o en el comienzo de un cisma? Las preguntas arden en cada capilla, cada convento, cada corazón católico que aún se atreve a tener esperanza. Porque esto no era solo una noticia, era un mensaje, una advertencia, un comienzo, y está lejos de terminar. Incluso ahora, mientras el anochecer se asienta sobre el Tíber y los himnos finales resuenan débilmente en los pasillos de piedra del Vaticano. Una pregunta permanece grabada en cada corazón dentro de la Iglesia. ¿Qué ha comenzado realmente el cardenal Tagle? Fuera de los muros, los fieles se reúnen, no en protestas, no en ira, sino en algo mucho más peligroso para quienes se aferran al poder: esperanza. Esperanza silenciosa, reverente, el tipo de esperanza que reza entre lágrimas. El tipo que enciende velas en los alféizares de las ventanas en países muy lejos de Roma. Susurrando: estamos observando, estamos rezando, estamos listos. En Manila, las iglesias se desbordan. En Cracovia, las campanas suenan sin un horario fijo. En Buenos Aires, un grupo de seminaristas realiza una vigilia silenciosa frente a un solo crucifijo de madera. Sin carteles, sin lemas, solo presencia, solo oración. Y en las redes sociales, una frase ha surgido, primero como un susurro, ahora como un grito: Tagle se puso de pie, así que ahora nos arrodillamos. Pero dentro del Vaticano, el ambiente se enrarece. Supuestamente, altos funcionarios han redactado un informe confidencial que analiza el impacto del gesto del cardenal Tagle en el sentimiento público y la unidad eclesiástica. El lenguaje, según nuestras fuentes, es clínico, preocupado, estratégico, pero bajo la fría redacción. Una cosa es clara: están asustados. Porque el acto del cardenal Tagle no solo fue radical, fue incontrolable. Verán, la curia entiende el poder, entiende la lealtad, la imagen, la diplomacia, el protocolo, pero no entiende a un hombre que se arrodilla en silencio y prende fuego a un sistema sin decir una palabra. Y ese silencio es lo que está desvelando el velo. Un velo que ha ocultado una maquinaria vaticana que ha estado funcionando durante demasiado tiempo sin el aceite del Espíritu. Un velo que cubrió las heridas de las víctimas con encaje dorado. Un velo que olvidó que la Iglesia no es un reino de clérigos, sino el cuerpo de los crucificados. Y Tagle se atrevió a recordárselo. En privado, los entendidos murmuran que el Papa está dividido. El Papa León XIV, recién llegado al trono, amado por algunos y cuestionado por otros, se encuentra ahora al borde de una gran división. De un lado, los hombres de confianza establecidos, calculadores, leales a la estructura, aterrorizados por el desorden. Del otro, una creciente ola de humildes servidores, pastores, misioneros, muchos inspirados por Francisco, ahora electrizados por Tagle. La pregunta no es solo qué hizo Tagle, se trata de si el Papa León lo aceptará o lo extinguirá. Algunos dicen que se está programando una reunión privada, una confrontación, un ajuste de cuentas. Se le podría pedir a Tagle que aclare sus intenciones, para calmar las olas que ha agitado. Pero otros temen, o esperan, que tal reunión pueda encender algo mucho mayor. Que si estos dos hombres, ambos elegidos por la providencia, ambos creyentes en la reforma, se alinean, la Iglesia podría temblar desde sus cimientos. Pero también hay murmullos más oscuros. Han surgido informes de un esfuerzo oculto en marcha, voces anónimas que buscan desacreditar a Tagle antes de que la narrativa se extienda más. Un archivo, quizás viejos memorandos, errores del pasado, cualquier cosa que pueda ser replanteada, resurgida y rebautizada como controversia. La maquinaria del escándalo está engrasada y lista. Si se da la orden,
Pero nada de eso importa. Porque el pueblo, la verdadera iglesia, ya ha respondido. Y no con protestas, sino con un propósito. Miles se han arrodillado, las confesiones han aumentado, se han reabierto tabernáculos olvidados. En conventos y claustros, las monjas están ayunando de nuevo. En los monasterios, las antiguas oraciones se cantan con más fuerza. En diócesis antes silenciosas, los obispos comienzan a preguntarse, ¿y si esto no es rebelión, sino avivamiento? Y aquí está el giro. Durante décadas, muchos creyeron que la reforma vendría con documentos, concilios y sínodos. Pero, ¿y si comienza con un hombre que se arrodilló? ¿Y si esto nunca tuvo que ver con Tagle? ¿Y si su acto, silencioso, libre de escándalos, sin acusaciones ni exigencias, nunca estuvo destinado a ser el titular? ¿Y si la verdadera historia es lo que Dios está haciendo a través de él? Porque cuando un hombre elige a Cristo por encima de la comodidad, el silencio por encima de la autodefensa, y la cruz por encima del control, el cielo se mueve. Y ahora, los muros del Vaticano no tiemblan solo por susurros, tiemblan por una presencia. Algunos han comenzado a decir que el gesto de Tagle fue la chispa, y que algo mayor está por venir, que el Espíritu Santo ha decidido interrumpir los negocios como de costumbre, que Dios mismo, cansado de esperar a que sus pastores actúen, ha enviado a uno de los suyos. Y si eso es cierto, entonces la Iglesia no está al borde del caos, está al borde de un nuevo Pentecostés. Pero lo que viene después, solo el cielo lo sabe. Los presentadores de noticias no sabían cómo enmarcarlo. El cuerpo de prensa del Vaticano guardó un silencio sepulcral. Incluso los periodistas más experimentados de Roma, entrenados para analizar minuciosamente los matices papales y leer entre líneas, quedaron paralizados, porque esto no era un comunicado de prensa ni un escándalo, no era algo que pudieran reducir a política, diplomacia o doctrina, era algo más profundo, más antiguo, sagrado, y eso lo hacía peligroso. Porque no fue solo la decisión del cardenal Tagle lo que sobresaltó a la Iglesia, fue lo que despertó el temblor sagrado de algo santo entrando en un espacio que se había acostumbrado a la rutina. El crepitar de la electricidad divina zumbando justo debajo de los pisos pulidos de San Pedro. Por primera vez en años, la gente no solo observaba la Iglesia, la sentía, y lo que sentían era fuego. El tipo de fuego que una vez descendió en lenguas. El tipo de fuego que una vez llenó y asustó a los pescadores y los convirtió en apóstoles. El tipo de fuego que no solo calienta, consume. Un alto funcionario del Vaticano, anónimo, por supuesto, supuestamente se derrumbó en lágrimas durante una liturgia privada la noche después del acto de Tagle. Sin explicación, una liberación, una ruptura. Simplemente susurró. Había olvidado cómo se sentía la santidad. Este no era un gesto dirigido al mundo, estaba dirigido al alma de la Iglesia. Y ahora, mientras los obispos se reúnen en pequeños grupos, mientras los cardenales meditan en sus aposentos bajo frescos celestiales, todos se plantean la misma pregunta tácita: ¿está Dios haciendo algo nuevo? Porque ya no parece política, parece un ajuste de cuentas. Incluso el momento es inquietante. El nombramiento del cardenal Tagle como cardenal obispo de Albano se suponía que sería un gesto discreto, un rito tradicional, un signo de estima, pero fue el detonante, la chispa, un momento que, en lugar de elevar el prestigio, engendró la convicción. Y sí, se preguntan los conocedores, aceptó el nombramiento no como un ascenso, sino como una última etapa antes del sacrificio. ¿Y si el título de Albano, una de las antiguas sedes suburbicarias, ahora se usa no para indicar estatus, sino para rendirse? Ese es el rumor en Roma ahora, que Tagle se prepara para algo más. Algo que nadie se ha atrevido a hacer en generaciones. No una campaña, no un cisma, sino un ayuno espiritual visible, no de comida, sino de todos los símbolos del poder clerical. Un despojamiento. Una declaración de que la Iglesia no puede sanar hasta que sus líderes regresen al pie de la cruz, descalzos,
quebrantados y desarmados. Algunos dicen que es una locura, otros, que es santidad, y la gente está escuchando. En Chicago, un cardenal retirado rechazó una limusina y llegó a misa a pie. En Nairobi, los sacerdotes caminaron en silencio durante 16 kilómetros hasta la catedral, descalzos, recitando una sola frase, solo por Cristo. En Lisboa, un obispo ha comenzado cada misa con una confesión de pecados desde el altar. No solo los pecados personales, sino los pecados de la Iglesia. Esto no es protesta, esto es penitencia. Y aún así, el Vaticano sigue sumido en el conflicto. Las reuniones continúan a puerta cerrada. Las cartas se redactan, se reescriben, se retrasan. El Papa permanece en silencio, observando, quizás rezando, quizás temblando, con la certeza de que este momento es irreversible. Porque si silencia a Tagle, puede silenciar al espíritu, y si se une a él, puede perder el favor de aquellos que aún se aferran a las viejas costumbres. No hay un camino fácil hacia adelante, pero el cielo no trata con facilidad, el cielo trata con la verdad. Y la verdad es que la Iglesia está herida, no por persecución, sino por un compromiso autoinfligido, herida por el silencio ante el abuso, por la diplomacia sobre la liberación, por la cautela política sobre el coraje profético. Tagle no pronunció esas palabras, pero su silencio las gritó. Ahora, incluso la naturaleza parece reflejar el momento. Un extraño patrón climático se movió sobre Roma la noche después de su acto, un viento repentino. Cielos parpadeantes, un trueno silencioso que sacudió las ventanas pero no dejó lluvia. Algunos lo descartaron, otros señalaron hacia arriba. Una monja de Asís envió una carta escrita a mano al Santo Padre esa misma noche. Decía, cuando Pedro caminó sobre el agua, solo tenía una tarea, mantener sus ojos en Cristo. No mire las olas. Santo Padre, no mire al Vaticano, mire al hombre que sangró. La carta fue entregada a mano. No sabemos si el Papa León XIV la leyó, pero el mundo está leyendo el momento. La Iglesia ha sido sacudida, y no por un escándalo, ni por una muerte, ni por un atentado, sino por un hombre que simplemente recordó lo que la Iglesia debe ser. Y ahora todo tiembla, no por la destrucción, sino por la aterradora belleza de una posible resurrección. Porque la Iglesia no ha llegado a su fin, ha llegado a su altar. Y el fuego apenas comienza. En algún lugar del Palacio Apostólico, una puerta cruje. Un hombre con túnica blanca camina lentamente por un salón pintado con escenas celestiales. Sus pasos resuenan bajo los techos de Miguel Ángel, pero su mente no está en las pinturas, está en el silencio. El Papa León, el hombre ahora encargado de guiar la institución más antigua de la Tierra. No es ajeno a la controversia. La ha enfrentado antes como arzobispo, como cardenal, ahora como papa. Pero nunca así, nunca un gesto tan silencioso había hecho que el suelo bajo su oficina se sintiera tan inestable. Porque esto no era un escándalo que gritaba en los titulares. Esta era una profecía que se desarrollaba sin una palabra. Y el cardenal Tagle la había entregado con una postura, no con un pronunciamiento. El Papa sabía lo que se avecinaba, no porque alguien se lo dijera, sino porque el ambiente mismo había cambiado. El ambiente en la capilla, en los pasillos, en las mismas oraciones de los fieles. Algo sagrado se movía, y no esperaba la autorización del Vaticano. El Espíritu había entrado en la sala, y no había llamado primero. Se está planeando una reunión confidencial, quizás incluso esta semana, entre el Papa León y el cardenal Tagle. Será sin televisión, sin previo aviso, tal vez incluso será negada, pero sucederá. Y cuando suceda, el destino del próximo capítulo de la Iglesia podría estar escrito, no con tinta, sino en susurros y miradas, en lo que se dice y en lo que se niega a decir. Pero la decisión no es solo suya, porque este movimiento, este temblor divino que sacude el cuerpo de Cristo, ya ha abandonado los muros del Vaticano. Está en los corazones de las abuelas que encienden velas en secreto. Está en la valentía silenciosa de los diáconos que se niegan a doblegarse ante la política.
Está en el seminarista que acaba de devolver su asignación para las vestimentas, diciendo, que los pobres se vistan de gloria antes que yo. Y está en el niño en algún lugar de Sudamérica que vio la imagen del cardenal Tagle de rodillas y le preguntó a su madre, mamá, ¿está rezando por mí? Sí, pero no solo por ti. Está rezando por el alma de una iglesia que se ha acostumbrado demasiado a la costumbre como para consolarla, demasiado practicada en la política, demasiado orgullosa como para arrodillarse. Y ahora les ha recordado a todos, sin conferencia de prensa, sin reproche doctrinal, sin guerra pública, que antes de coronar a Pedro con autoridad, Cristo le lavó los pies, que antes de darle las llaves, le dio una toalla. El momento es ineludible. La iglesia se encuentra entre dos grandes sombras. Detrás de ella, un legado de heridas, de encubrimientos y de orgullo institucional. Ante ella, la decisión de permanecer como está o arder para poder resurgir. Pero el fuego, como siempre, exige sacrificio, y quizás eso es lo que ha ofrecido el cardenal Tagle, un sacrificio no de otros, sino de sí mismo. No le ha declarado la guerra a Roma, le ha declarado la guerra a la apatía. Y esto es lo que hace que el momento sea tan peligroso. No solo para los enemigos de la Iglesia, sino para sus defensores, porque a Tagle no se le puede desacreditar por la riqueza, tiene poco. No se le puede tachar de ambicioso, ya rechazó oportunidades antes. No se le puede acusar de rebelión, ha sido obediente toda su vida. Entonces, ¿qué hacen con un hombre cuya única arma es la santidad, cuyo único aliado es el crucificado? La respuesta aún no está clara, pero el miedo sí lo está, porque la Iglesia recuerda sus propias historias. Recuerda a Francisco de Asís, despojado de sus riquezas, hablando con los papas descalzo. Recuerda a Catalina de Siena, enfrentándose a la corrupción con solo fuego en su voz. Recuerda a profetas, mártires, visionarios, ninguno de los cuales pidió permiso antes de sacudir los cielos. Y ahora debe recordar algo más. La próxima gran reforma no comenzará con un concilio, sino con un susurro, un hombre arrodillado, un crucifijo abandonado en una puerta a la que nadie se atreve a llamar. Esto ya no es un informe, es una revelación. Y la pregunta que resuena desde catedrales hasta catacumbas ya no es, ¿qué hará Tagle a continuación? La pregunta ahora es, ¿qué haremos nosotros? Porque si el Espíritu Santo ha comenzado a obrar de nuevo a través de la silenciosa valentía de un hombre que se niega a callar, que se niega a doblegarse ante la burocracia, que se niega a olvidar al Cordero, entonces el resto de nosotros debemos decidir, ¿seguimos o huimos? El tiempo avanza, pero no hacia la muerte, hacia la decisión, y pronto, todo será revelado. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un me gusta y suscríbete activando las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas enseñanzas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Hasta la próxima, mis queridos amigos.